¿Por qué a Dios se le ocurrió un arrebatamiento? ¿Por qué a Dios se le ocurrió esta idea de juntar a la iglesia en el aire, en los cielos? ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Bien? Y hacia ahí tienen que ir todas las preguntas que podemos hacer. Muy bien. El pastor quedó con una tarea ahí pendiente que me dijo que yo la trate de finalizar y la voy a hacer como introducción. La clase de hoy, si usted ve en YouTube ahí, esta clase está grabada y se va a reproducir cuando usted lo busque en la plataforma de YouTube. Mañana seguramente ahí se va a bajar la clase para que usted la vea otra vez. Y ahí va a estar el título y ya está el título inminente. Esa es la característica de la clase de hoy, la inminencia del arrebatamiento. Y es una característica fundamental para comprender lo que es el arrebatamiento. Pero antes de eso, vamos a esta simple pregunta básica o principal. ¿Qué es el arrebatamiento? Antes de ir hacia eso, quiero conectar con la clase anterior. ¿Qué es el arrebatamiento? Bien, usted anote ahí. Yo sé que usted tiene lápiz y papel, celular, todo para anotar. ¿Qué es el arrebatamiento? Y una definición, creo que el pastor también la dio al finalizar la clase número 2, es que el arrebatamiento es el preciso momento en que la iglesia es arrebatada, escuche esto, para ser glorificada y trasladada al cielo. ¿Sí? Esa es la intención del arrebatamiento. Es ese preciso momento. En un momento dado de la historia, Cristo va a interrumpir, ¿para qué? Ese preciso momento donde la iglesia va a ser trasladada al cielo y va a ser glorificada. Bien, vamos a estudiar una clase en lo que es la traslación al cielo, ese encuentro con Cristo en el aire. Hay una clase dedicada a eso muy interesante y después vamos a dedicar otra clase a lo que es la glorificación de nuestros cuerpos como iglesia en ese momento, en ese acto del arrebatamiento, ¿sí? Entonces, esta es la definición, pero ya le aviso que en las clases que vienen, esta definición se parte en 2 clases para profundizar bien en este tema. Entonces, el ser arrebatado, una iglesia arrebatada, es una realidad expresada en la palabra. Yo no puedo creer que hay gente que todavía no lo cree. Aunque hay gente todavía en la iglesia que no cree en un arrebatamiento. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 lo dice claramente, lo leímos. Seremos arrebatados, ¿sí? Más clarito, échale agua, ¿no? Seremos arrebatados. Entonces, si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Por qué? Porque muchos caen en esta lógica y en este razonamiento. ¿Cómo que vamos a ser arrebatados? ¿Cómo que de repente vamos a desaparecer? Imagínense, millones y millones de cristianos por todo el mundo que de repente desaparecen, ¿sí? Los niños van a desaparecer, ¿sí? Porque ellos todavía están en ese estado de inocencia. Entonces va a ser un evento realmente que va a trascender en el mundo. Pero tenemos que creerlo porque la palabra lo dice. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y eso es lo que vamos a defender un poco en esta idea hoy. Y vamos a estudiar acá la etimología de la palabra arrebatamiento. Bien, no solamente vamos a definir lo que es el arrebatamiento, sino que la palabra, la Biblia, me describe etimológicamente qué consiste. Y la palabra arrebatamiento viene del latín rapere. Si lo tienen ahí, si no lo anotan, si no después ven la clase. Del latín rapere, que significa arrebatar violentamente. Hasta ahí parece raro, ¿no? ¿Cómo que Dios te va a arrebatar violentamente? ¿Sí? Violentamente, cuando yo me portaba mal de niño y mi mamá me agarraba la oreja y me decía, eso era violento, ¿sí? Eso era un arrebatamiento violento. Bueno, yo experimenté un arrebatamiento, ¿no? O vení para acá y me llevaba para allá. Pero eso era algo violento. Pero ¿cómo que Dios va a actuar de una forma violenta en este sentido de arrebatamiento? ¿Sí? Vamos a comprender porque esto es muy delicado. En latín significa eso, pero fíjense lo que significa en griego. Es la palabra harpazo. El pastor yo sé que lo dijo, con H, harpazo. Y eso significa, escuchen, apoderarse de algo, ¿sí? Y si yo me apodero de algo, estas son conclusiones que yo saco, ¿no? Si yo me apodero de algo es porque me pertenece. Salvo que todavía Dios no haya tratado con mi corazón y esté robando. Pero si yo me apodero de algo, yo agarro este celular, no le tengo que pedir permiso a ustedes. Yo lo agarro porque es mío. Yo me apodero, es mío. Yo lo compré, ¿sí? Entonces, apoderarse de algo o de alguien sin permiso o por la fuerza.
Bien, hasta ahí Gonzalo, ¿qué onda esto? Bien, pero escuchen esto, este verbo comunica que se ejerce una fuerza de manera súbita, un de repente, repentina, de sorpresa. Bien, pero también significa reclamar para sí con avidez. Yo reclamo para sí con avidez algo que a mí me pertenece, algo que yo compré, y ahí sacamos la conclusión. ¿Cristo nos compró con qué? ¿Con oro, con plata? No, su propia sangre nos compró. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Entonces, tiene un cierto sentido esta palabra harpazo, arrebatamiento, cuando comprendemos que se trata de reclamar para sí con avidez. O también puede ser reclamar con ansia, con anhelo, con deseo o con pasión. Entonces ahí está cobrando un poquito más de color, ¿no? Ya es un arrebatamiento que tiene que ver con una cierta violencia, pero tiene que ver también con una ansiedad de estar con aquello que me pertenece, con un anhelo, un deseo, una pasión de tomar algo que me pertenece, que quiero para mí. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo hasta acá? Entonces, esa de alguna forma es la etimología de lo que es la palabra arrebatamiento. Y bueno, está por muchas partes de la Biblia. En muchos casos se refiere al evento escatológico de que Dios nos viene a buscar, pero en otros casos la palabra harpazo significa otra cosa que nada que ver. Bien, entonces, por eso cuando nosotros estudiamos la etimología de las palabras, tenemos que estudiarla de acuerdo al contexto, ¿sí? Yo puedo estudiar harpazo cuando te digo que mi mamá me agarraba y me decía, entrá porque no sé, me porté mal, hice algo. Bueno, eso tiene un cierto contexto. Mi mamá está enojada y de alguna forma me está corrigiendo. Pero en cuanto al arrebatamiento, no tiene que ver con disciplina. Tiene que ver con traslación. Dios nos va a traer para sí y va a glorificar nuestros cuerpos. Entonces ahí cobra otro sentido. Y le digo esto porque, por ejemplo, vamos a ver mucha Biblia hoy, así que estén atentos ahí. Juan capítulo 6, versículo 15, nos habla de un harpazo, de un tomar por la fuerza. Y se refieren cuando a Jesús lo agarran para hacerlo rey. Dice que lo agarraron y lo llevaron para hacerlo rey y él se logra escapar. La palabra esa, cuando toma ese acto de arrebatar, también es harpazo. Pero no tiene que ver con el evento escatológico, ¿sí? De los últimos tiempos. En Hechos capítulo 23, versículo 10, también está la palabra harpazo, que se traduce como tomar por la fuerza. Y es cuando al apóstol Pablo, los soldados lo agarran por la fuerza para salvarlo de una turba, ¿sí? Se estaba complicando la predicación del evangelio de Pablo, entonces los soldados lo agarran, no dicen, esperen un momento que le voy a invitar a Pablo para salir. No, lo agarran enseguida de urgencia y lo sacan. Esa palabra es harpazo también y no tiene que ver con el evento escatológico. Después Juan capítulo 10, por ejemplo, versículo 12, nos habla en relación a un lobo que viene a buscar las ovejas y dice que las tomas por la fuerza. Cuando no está el pastor o cuando se está pastoreando mal, dice que el lobo agarra por la fuerza a las ovejas y las lleva para sí. Esa es la palabra harpazo. O también en Juan capítulo 10, no solamente en el versículo 12, también en el versículo 28 y 29, dice, mis ovejas, las ovejas que el Padre me dio. Estoy hablando algo general, no vamos a entrar acá a versículo porque no terminaríamos más. Pero dice, cuando en las ovejas que el Padre me dio, nadie las arrebatará de mi mano. Esa también es la palabra harpazo. Ahora, ¿tiene que ver con el evento escatológico? No, está hablando de una protección. Está hablando de algo de que nadie puede arrebatar aquello que me pertenece a mí. Bien, entonces, cuando nosotros estudiamos este arrebatamiento violento o tomar por la fuerza, tenemos que estudiarlo de acuerdo al contexto y darle una interpretación lógica de acuerdo al evento del cual se está hablando. Bien, entonces, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia gentil que va a ser trasladada y que va a ser glorificada, nosotros comprendemos que ese arrebatamiento tiene que ver con que Dios toma para sí aquello que anhela con ansia, con pasión, con enamoramiento. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? Estamos yendo un poquito más profundo en esta idea porque algunos no aceptan esta idea de un arrebatamiento violento. Bien,
Y no solamente podemos estudiar la etimología de la palabra, escuchen esto, también hay personas que experimentaron un jarpazo, ¿sí? Porque yo puedo decir, es más, si yo me pongo a pensar, cuesta un poco creer lógicamente, o por lo menos quizá me pasa a mí, creer que va a haber un arrebatamiento, de que Dios nos va a venir a buscar y de repente como una película de Marvel, ¿sí? ¿Vieron la película de Marvel, la última, que desaparecen algunos? La mitad de la humanidad queda y la otra de repente desaparece, como que parece más de película que algo de la realidad, ¿sí? Pero la palabra nos da ejemplo de gente que sufrió, en cierto sentido, en buena medida, un jarpazo. Por ejemplo, tenemos la historia de Felipe. Eso está en Hechos, capítulo 8, versículo 39. Dice, y eso lo tengo ahí, ¿ven? Cuando subió del agua el eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esa palabra arrebató, ¿qué palabra es? Jarpazo. Bien. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ya tenemos una persona que en la iglesia primitiva experimentó el rapto o a mí no me gusta decirle mucho rapto, ¿no? Experimentó lo que es el arrebatamiento, ¿sí? De parte de Dios. No lo arrebató cualquier persona. Dice que Dios mismo fue el que lo arrebató y de repente, delante de los ojos del eunuco, desapareció. Bien, ahí ya no tenemos que dar una idea de lo que va a suceder en el arrebatamiento. Otro ejemplo más en el Nuevo Testamento es Pablo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Usted anote bien rápidamente ahí. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Él experimentó algo muy raro y muy único y especial. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Qué palabra utiliza ahí para arrebatado? Jarpazo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, vamos a ver, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Bien, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, está hablando del mismo, ¿no? Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Es decir, yo experimenté algo que no hay forma de que yo lo pueda explicar con palabras. Solamente tengo que detallar el evento en sí. Dice, versículo 4, que fue arrebatado al tercer cielo, y acá dice, fue arrebatado al paraíso, ¿sí? Fue trasladado del primer cielo desde la tierra, traspasó hasta llegar al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo explicar con palabras, dice Pablo, solamente tengo que expresar que experimenté un jarpazo, un arrebatamiento súbito, repentino, en un momento dado. Yo experimenté también el arrebatamiento. Bien, tenemos dos casos, Felipe, tenemos a Pablo, y si nos vamos al Antiguo Testamento, disculpe que vaya rápido, estoy en la introducción de la conexión de la clase 2, hablamos de Elías, ¿sí? Elías también experimentó lo que es un arrebatamiento, de que Dios de repente lo agarró y lo subió de repente ahí. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Escuche lo que dice ahí. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Es decir, los apartó. Eliseo se quedó en la tierra y algo le pasó a Elías. Dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora le hago una pregunta. ¿Elías o cualquier hombre tiene la capacidad y el poder de subir al cielo por su propia cuenta? No, fue una intervención de Dios que hizo que ese hombre que estaba ahí, tremendo hombre de Dios, ¿no? Que estaba ahí en la tierra, de repente subió al cielo. Dios lo atrajo para sí hacia el cielo. Y es interesante esto porque la palabra subió al cielo, esa palabra subió, es la palabra en hebreo alá y significa ascender. Escuchen todos los verbos que tiene: ascender, alzar, apartar, ¿sí? Dios nos va a apartar de este mundo, apartar, atrapar, desaparecer, elevar, realzar,
recoger, retirar, sacar, subir y traer. Todas esas palabras es la palabra Alá, que es la palabra que experimentó de alguna forma Elías cuando dice subió al cielo. ¿Y en qué subió al cielo? En un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Es un viento violento que gira sobre su propio eje. Podríamos decir un tornado, un huracán en grandes medidas, ¿no? Y esa es la expresión. Fíjense esto, escuchen esto. La forma de que Dios decidió de que suba al cielo es con algo que en lo natural y en lo lógico tiene que ver con una catástrofe. Porque un torbellino tiene que ver con algo que va por un lugar y quita todo lo que hay en el medio. Entonces, por eso yo digo que tenemos que estudiar el arrebatamiento de acuerdo al contexto escatológico, ¿sí? Porque si nosotros sacamos la palabra torbellino, es algo que puede generar una catástrofe. Pero cuando se trata de Dios, y en este caso Elías, se trata de algo de que Dios lo atrae para sí, y a Dios se le ocurrió, no sé, por alguna razón, hacerlo de esa forma, elevarlo de esa forma. Fíjense que en Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, pero ¿qué pasó antes? Vino un viento recio. Y un viento recio no es una brisa, ahí fuimos llenos del Espíritu Santo y una brisa. Un viento recio, si buscamos en Google hay un viento recio, es un viento que arrasa con todo, ¿sí? Si viene un viento recio acá, arrasaría con todo lo que no está firme en lo que es el piso. Entonces, otro caso más de algo que en lo lógico sería una catástrofe. Pero cuando se trata de una experiencia sobrenatural, tiene que ver con una intervención gloriosa de parte del Señor. En el caso de Elías, subió al cielo. En el caso de los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. En Hechos capítulo 5, creo que lo dice por ahí, en algunos de esos capítulos, dice que estaban orando y el lugar, ¿qué? Tembló. ¿Y qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Otro evento más que en la lógica, sacando de la Biblia y todo eso, es una catástrofe, un temblor, ¿sí? Pero cuando se trata de Dios y la intervención de Dios en el hombre, se trata de algo sobrenatural, ¿bien? Y algo que tiene que ver con atraernos para Él. Entonces dice que subió al cielo en un torbellino. Ahí cobra sentido lo que es el arrebatamiento entonces ahora para nosotros cuando expresamos estos ejemplos. Entonces tenemos a Felipe, tenemos a Pablo, tenemos a Elías y tenemos a Enoc. Génesis capítulo 5 versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Y de repente, ¿qué pasó? Desapareció. No, yo no creo en el arrebatamiento, eso es una película de Marvel. Estos hombres experimentaron esto. ¿Por qué no creer en el arrebatamiento si hay gente en la Biblia que lo experimentaron? ¿Sí? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Ahora, pudo haber desaparecido porque lo raptó un enemigo, pero dice acá que le llevó Dios. Dios en un instante lo hizo desaparecer. En Hebreos capítulo, antes de eso, la palabra le llevó en hebreo significa lakak, ¿sí? Lakak, eso significa, ¿sí? Y en nuestro idioma tiene distintos derivados. Significa, escuchen, porque es lo mismo que Alá, la palabra que tiene que ver con Elías. Significa apoderarse, arrebatar, traer, capturar, cazar, envolver, llevar, quitar, recibir, recoger, tomar y traer para sí. Entonces algunos dicen, no, lo que pasa con Enoc es una forma de expresar que desapareció, es que nunca más lo volvimos a ver. Pero no, dice que le llevó Dios. Y el verbo en hebreo que utiliza, justamente uno de los derivados de ese verbo es la palabra arrebatar. Entonces, Enoc sufrió en buena medida lo que es un arrebatamiento. Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice: fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué va a pasar en el arrebatamiento? Los que están muertos en Cristo o dormidos, dice, en Cristo, serán resucitados y van a glorificarse en ese traslado. Y los que estemos vivos, dice que también vamos a ser glorificados.
y la muerte no va a tener sentido para nosotros. Vamos a vencer a la muerte. Y qué interesante, porque la palabra en griego para traspuesto en Hebreos 11:5 es la palabra metatitsemi, que significa transferencia. Cuando uno hace una transferencia, ¿qué pasa? De un banco o de una cuenta a otra, de repente pasa de un lugar al otro el dinero, ¿sí? Habla de transferencia, habla de transportar o habla de lo que es trasladar. Entonces tenemos a Felipe, tenemos a Pablo, tenemos a Elías, tenemos a Enoc. Bueno, no lo puse acá, pero Juan en Apocalipsis 4 también experimentó un arrebatamiento. Entonces, hay distintos ejemplos que nos dan a entender que el arrebatamiento tiene sentido para la iglesia y que en un momento dado de la historia, de nuestra historia, va a ocurrir. Entonces, Dios no nos va a dejar solo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo prometió estar con nosotros. Pero aún en el fin del mundo, dice que Cristo volverá a buscarnos. Entonces, ahí podemos comprender, iglesia, que tiene sentido creer en un arrebatamiento y darle un espacio importante como iglesia local en estudiarlo, ¿sí? Obviamente está la segunda venida de Cristo, que pronto viene un estudio acerca de eso, pero el arrebatamiento es fundamental para despertar esa esperanza y esa expectativa y esa alerta en la iglesia, porque Él viene pronto por nosotros. Amén. Y de esa forma yo le puedo dar un poco de lugar a lo que es esta característica fundamental del arrebatamiento. Ya que lo creemos, ¿sí? Si alguien no lo creía, ahora hay que creerlo. Una característica es la inminencia. El arrebatamiento será inminente. ¿Qué significa la palabra inminente, Gonzalo? Ya me convenciste de arrebatamiento, pero algo inminente es como raro, ya se pone más rara la cosa, ¿no? Pero vamos a explicarlo. ¿Qué significa esta palabra? Dice acá la definición, una de las definiciones. Y prepara su Biblia porque esto se respalda con versículos bíblicos, si no, no tiene sentido, ¿sí? Inminente significa algo que va a suceder de un momento a otro. ¿No le pasó eso a Felipe? ¿No le pasó eso a Enoc? ¿No le pasó eso a Elías? ¿O a Juan en otro caso? Entonces, algo que va a suceder de un momento a otro. De repente, ¿sí? De repente vino el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Se ve que a Dios le gustan los de repente. Es algo próximo a suceder. Es algo que va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. ¿O a usted le reveló el Señor cuándo viene el arrebatamiento? Si no, me bajo y aprendemos de usted. No, es algo, por eso es inminente, porque no sabemos fecha ni hora, pero va a ser en un momento, de repente, va a suceder en cualquier momento. Otro autor o otro estudioso erudito acerca de lo que es los eventos finales dice acerca de la inminencia, ¿sí? Aplicado a la venida del Señor, ¿sí? Contextualicemos a lo que es la escatología. Aplicado a la venida del Señor, la inminencia consiste en tres cosas. Anote ahí. Primero, la certeza de que puede venir en cualquier momento. La incertidumbre del momento de esa llegada. Hay una cierta incertidumbre, ¿no? Y tercero, y el hecho de que ningún evento profetizado se interpone entre el creyente y esa hora. Es decir, no hay señales que precedan, no hay señales anteriores que den evidencia de que ya va a suceder el arrebatamiento. Es un evento que no tiene señales, ¿sí? No, pero cuando la luna se ponga en sol o esto, lo otro, no hay evento, no hay señal que le antecede al evento del arrebatamiento. Por eso es inminente, ¿sí? Si yo dijera a ustedes, no, tiene que suceder esto primero para que suceda el arrebatamiento, deja de ser inminente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que si se cumple eso, va a venir en cualquier momento. Entonces, tiene que ver con eso. No hay un evento profetizado que se interponga. Otro erudito en la palabra, ¿sí? Explica de esta manera la inminencia. Dice, otros eventos pueden ocurrir antes del inminente regreso, ¿sí? Pueden ocurrir otros eventos.
pero nada más debe ocurrir antes de que ocurra. ¿Sí? Entonces, dice, si algo más debe ocurrir antes de que un evento pueda suceder, ese evento no es inminente. ¿Sí? Entonces, ¿pueden ocurrir otros eventos? Sí. No, Gonzalo, pero Israel fue nación en 1948, pasó esto, se está firmando no sé qué, salió este presidente. Pueden ocurrir muchas cosas antes, pero eso no son las señales que garantizan la inminencia. Para que algo sea inminente no tiene que ver señales anteriores. Otro erudito en la palabra, ¿sí? Wynerd Whitplain, algo así se escribe. No los digo porque son en inglés, ¿sí? Pero es un erudito en la palabra, sabe mucho de la palabra, ¿sí? Dice, Jesús puede volver por su iglesia en cualquier momento. Esa es la inminencia. Y ningún evento predicho debe necesariamente preceder su regreso. ¿Se dan cuenta que distintos eruditos en la palabra dan la definición y concuerdan que no hay evento anterior que sea la antesala de la inminencia del arrebatamiento de Cristo por su iglesia? Entonces, ahí ya comprendemos que de alguna forma cobra sentido que el arrebatamiento tenga como característica fundamental la inminencia. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la tarea de ahora? Respaldarlo con versículos bíblicos, respaldar esto con la palabra. Nada tiene sentido si nosotros no buscamos en la palabra lo que es un arrebatamiento inminente. Y acá necesitamos prestar atención. Yo voy rápido porque si no, no termino, ¿sí? La Biblia habla sobre la inminencia. La Biblia destaca una característica fundamental del arrebatamiento como la inminencia. Y para esto, anota ahí, debemos tener 4 criterios importantes. ¿Cuántos criterios? 4. Vamos. 4 criterios importantes que ayudan a establecer los parámetros sobre la inminencia. Entonces, los versículos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? en este momento, tienen que tener se tienen que cumplir estos 4 criterios para comprender que la Biblia habla de un arrebatamiento que tiene como característica fundamental la inminencia. Primero, ¿sí? Usted lo tiene ahí. Si usted anota, yo me voy a hacer un costado un poquito. El primer punto, ¿sí? Antes de hablar de estos versículos, tienen que tener estas características. El pasaje habla del regreso de Cristo como en cualquier momento. Si el pasaje habla del regreso de Cristo como en cualquier momento, entonces está diciendo que habla de una inminencia. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Si no, alguien levante la mano y lo estamos estudiando, así que vamos más tranquilo con esto. Segundo punto, habla del regreso de Cristo como algo cercano. No solamente como algo que puede suceder en cualquier momento, sino como algo cercano. ¿Qué dice la Biblia? Cristo viene pronto. Él está cerca. Habla del regreso de Cristo como algo cercano, sin dar ninguna señal que preceda a su venida. Bien, eso es lo que decíamos en las definiciones anteriores. Punto número 3. Otro punto importante que debe cumplir los siguientes versículos que vamos a leer. Habla del regreso de Cristo como algo que le da a los creyentes esperanza y ánimo. Si ese versículo escatológico nos da esperanza y ánimo, posiblemente está hablando de un arrebatamiento inminente. Pero escuchen esto, sin indicar que estos creyentes sufrirán tribulación, ¿sí? Sino que tiene que ver directamente que ese versículo me despierta en mi fe una esperanza, un regocijo, un gozo, un ánimo de que pronto Cristo me viene a buscar. Punto número 4 que debe cumplir estos versículos. Habla del regreso de Cristo como algo que da esperanza sin relacionarlo con el juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces, una cosa es el juicio de Dios contra la humanidad y otra muy distinta es el arrebatamiento inminente de la iglesia que en nosotros no despierta miedo. Hay gente que le tiene miedo a esto, ¿sí? En nosotros no despierta miedo, sino que despierta ¿qué? De acuerdo al punto número 3, despierta esperanza y despierta ánimo para perseverar en este mundo. Entonces, si los versículos que yo voy a leer a continuación tienen estas 4 características, entonces esto da comprensión de que el arrebatamiento puede ser inminente. Estudiamos esos 7, tengo 7 versículos acá, podría tener un poco más, pero hay 7 versículos.
Vamos ahí, usted agarra su Biblia, agarra su celular, no sé dónde tiene su Biblia escondida ahí, pero vamos, como es un estudio bíblico, vamos a leerlo en ese sentido. Vamos a estudiar 7 pasajes bíblicos específicos que enseñan, implican o permiten un rapto en cualquier momento. Y ahí están. El primero es Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Si algunos me hacen así como, correcto. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Bueno, ¿para dónde me corto? El otro es Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 1, versículo 9 al 10. ¿Sí? Específicamente el 10. El tercer versículo es Primera de Tesalonicenses, la misma carta, capítulo 5, versículo 4 al 9. ¿Sí? Vamos a leer mucha Biblia acá. No hay estudio bíblico si no leemos la Biblia, ¿no? El otro punto, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. El otro versículo, Tito, ¿sí? Carta que Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, versículo 13. El otro, el anteúltimo, es Primera de Juan, capítulo 3. Ahí ya vamos a hablar de Juan. Los anteriores habla de Pablo, ¿no? El autor es Pablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. ¿Bien? Y el otro es Apocalipsis. El último capítulo, vamos a estudiar 3 versículos. Versículo 7, versículo 12 y versículo 20. Estos 7 pasajes bíblicos tienen que cumplir las 4 características anteriores. El pasaje habla del regreso de Cristo como en cualquier momento. El pasaje habla del regreso de Cristo como algo cercano, sin ninguna señal que le preceda su venida. Tercer punto, el pasaje tiene que hablar del regreso de Cristo como algo que da a los creyentes esperanza y ánimo, sin indicar que estos creyentes sufrirán tribulación. Y cuarto, el pasaje habla del regreso de Cristo como algo que da esperanza, sin relacionarlo con el juicio de Dios sobre la humanidad. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es esto. Bien, vamos a leer el pasaje bíblico y el desafío es que estos 4 puntos se relacionen con ese pasaje. ¿Vamos hasta acá? ¿Se animan? Vamos a este viaje que es estudiar la palabra. Juan capítulo 14, no va a estar ahí, usted lo tiene que buscar en su Biblia. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Qué dice ahí Jesús? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, escuchen esto, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis ustedes también. Entonces se tienen que cumplir estos 4 puntos. El primero, comprendemos que el propio Jesús dice que volverá en cualquier momento. No lo dice específicamente, pero el pasaje da la idea de que Él vendrá otra vez. No dice fecha, no dice hora, no dice temporada. Dice que Él vendrá otra vez a buscarnos. Entonces el propio Jesús dice que volverá en cualquier momento futuro por nosotros. Ahora el futuro puede ser mañana, la semana que viene, o puede ser dentro de 2025 años. Bien, pero es futuro. Entonces se cumple el primer punto, podríamos decir. Segundo punto, no se mencionan señales. No dice tiene que estar la luna, el sol, las estrellas, esto, lo otro. Entonces cuando se alineen todos los planetas, yo vengo. No da ningún tipo de señal, con la excepción, este requisito de que Él nos viene a buscar después más tarde, ¿sí? Tercer punto, Jesús indica claramente que su regreso será un tiempo de esperanza más que de tribulación. Si usted lee el pasaje, ¿qué le despierta? Esperanza. Dios está trabajando como carpintero ahí haciendo casas muy lindas para cada uno de nosotros. Wow, yo no tengo mi casa, pero en el cielo voy a tener mi casa. A mí me despierta esperanza eso, ¿no? Entonces, cuarto, y no lo relacionan con ningún sufrimiento ni nada de eso. Cuarto punto, esta venida futura tendrá lugar sin referencia al juicio de Dios sobre la humanidad.
en ningún momento habla que Dios va a establecer su juicio sobre la humanidad. Entonces, ya en este pasaje se cumplen los cuatro puntos críticos anteriores. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Agarre su Biblia, búsquelo ahí tranquilo conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Ahora, si transmisión lo quiere poner, genial, si no, no hay problema. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hasta ahí no habla nada del arrebatamiento ni nada de eso, ¿sí? Pero escuchen dice, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, y es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya este pasaje nos está proporcionando una inminencia. ¿Por qué? Primero, Jesús regresa en cualquier momento futuro por su iglesia. Dice Jesús, quien nos libra. Ya el hecho de librarnos significa una intervención repentina de parte de Dios. Segundo punto, Pablo implica que Jesús regresará rápidamente. Habla como si Jesús pudiera aparecer ese día en vez de un futuro lejano, aunque no se señala ningún periodo, tiempo, ninguna señal anterior específica. Bien, entonces ya se está cumpliendo el segundo punto. Tercero, el regreso de Cristo es claramente algo que los creyentes deben anticipar con gozo. Deben esperar por Él desde el cielo. No necesitan quedarse con miedo, sino más bien servir al Señor ansiosamente antes de su venida, ¿sí? El hecho que dice Jesús nos viene a librar, ya despierta ¿qué? Esperanza, ansiedad, esa ansiedad por decir, Cristo, ven a buscarme, porque tú me vas a librar. Imagínense de alguien que está siendo perseguido y está en la cárcel y lee este pasaje, ¿qué le despierta? Él me va a librar de esta cárcel. Por eso Pablo decía, yo soy preso de Cristo. Yo soy un preso, y él estaba preso por los romanos, pero él le escribió en su carta, yo soy preso de Cristo. Ustedes no me pueden, el evangelio ustedes no lo pueden poner en prisión. Bien. Cuarto punto, la venida de Cristo será sin juicio, especialmente porque nos rescatará de la ira venidera. Ya el hecho de que nos rescate de la ira venidera despierta a nosotros esperanza y ánimo, y no lo relaciona con un juicio a la humanidad. Bien, entonces podemos comprender con este segundo pasaje que la inminencia como característica del arrebatamiento tiene sentido. Bien, vamos hasta ahí, segundo punto. Tercer pasaje, busque conmigo ahí Primera de Tesalonicenses. Si usted está mirando por YouTube ahí, agarre su Biblia y busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 9. Este es más largo, así que necesito más agua. Claro, usted puede respirar ahí, pero yo tengo que respirar mientras hablo. No, me cuesta un poquito. Del versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Ay, gracias, Señor. ¿Hay esperanza o no acá? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, estemos despiertos, ¿sí? Vamos a ver que la inminencia nos lleva para ese lado. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Gloria a Dios, qué hermoso es esto. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya nos da a entender que se cumple el primer punto. Hay un día que Jesús vendrá, ¿sí? Y habla, si nosotros leemos entre líneas, da un sentido de inminencia, de repente, en cualquier momento, ¿sí? Entonces, así como un ladrón llega inesperadamente. Segundo punto, su llegada está cerca, ¿sí? Puede suceder en cualquier momento futuro, pero eso no implica que sea lejano, ¿sí? Eso nos habla de que Cristo viene pronto y Él está cerca de intervenir en la historia de la humanidad.
Pablo llama específicamente a sus lectores a estar alerta, porque no saben cuán pronto podría regresar Jesús. Entonces la inminencia lo que despierta a nosotros, ¿qué es? Una alerta para estar preparado, porque puede suceder de forma inminente, repentinamente y en cualquier momento. Se cumple el segundo punto de los 4 criterios. Tercero, su venida proveerá salvación o rescate. Ellos debían anticipar su venida con gozo. Al leer esto, ¿qué nos despierta? Gozo, ánimo, alegría, expectativa. Y cuarto punto, su venida va a ofrecer salvación, dice el pasaje, y escape de la ira venidera. Entonces está diciendo este pasaje que este evento no tiene que ver con el juicio de Dios directamente. ¿Con quién? Con la humanidad. El trato que yo tengo con el mundo no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es una cosa, yo voy a intervenir de una forma con la iglesia y con el mundo voy a intervenir de otra manera. Eso está implicando la inminencia del arrebatamiento. Entonces ya tenemos en Tesalonicense que se cumplen los 4 criterios. Bien, ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 7. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O se cansaron de leer ya? Yo lo estoy leyendo de corrido, hermano, ¿sí? 1 Corintios capítulo 1 versículo 7. Otro pasaje que nos habla de la inminencia. De manera de que nada os falta ningún don, esperando ansiosamente. Fíjese qué hermosa expresión que utiliza Pablo. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto ya está implicando que la inminencia, si leemos entre líneas, ¿sí? Detrás de esto está hablando de que puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Enseña que los creyentes de Corintio tienen que esperar ansiosamente, ¿sí? Y si habla de esperar ansiosamente, implica que Él está cerca. No solamente que puede suceder en cualquier momento, sino de que Él está cerca, ¿sí? Esa es la interpretación que le podíamos dar. Tercero, esta revelación será un evento positivo. Debían esperar ansiosamente su venida cuando llegara como Señor. Acá no estamos como miedosos esperando la venida, sino que despierta una expectativa de que Él pronto viene por nosotros. Y cuarto, no hay señal, ningún juicio está asociado con esta venida, ¿sí? Lo que habla Apocalipsis, el juicio hacia la humanidad. No hay una forma de asociar esta intervención con lo que es el juicio a la humanidad. Entonces, 1 Corintios, ya pasamos los 4 criterios. Vamos a Tito, ¿sí? Estamos estudiando. Bienvenido al estudio bíblico. Tito capítulo 2, versículo 13. Búsquelo ahí tranquilamente. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos tienen esperanza? Eres un bienaventurado. ¿Qué despierta eso? Gozo, alegría, expectativa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ya acá al leer entendemos los 4 criterios. Aparece anticipadamente la venida del Señor en cualquier momento, ¿sí? Por eso es una esperanza y está hablando de una manifestación, de una intervención. Segundo, espera que el rapto se produzca sin esperar que ocurran otros eventos de antemano. No está implicando señales anteriores, ¿sí? Tercero, el rapto es llamado la esperanza bienaventurada. Así que si usted le tenía miedo al arrebatamiento, ya acá tenemos que cambiar el chip. Tenemos que romper este paradigma y comprender que estudiar esto tiene que despertar ¿qué? Una esperanza bienaventurada. Qué hermoso. Y el cuarto punto también se cumple. No hay ninguna relación con el juicio a la humanidad. Bien, Tito, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. No se me canse, vamos. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, eso que nos habla, intervención de parte de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. ¿Qué despierta eso? Esperanza, ánimo. Dice que será manifestado. Eso habla de una intervención. ¿Cuándo? Dice fecha, hora ahí, ¿sí? Cuando
Trump sea presidente, va a venir Cristo, el arrebatamiento, dice eso. Algunos están diciendo eso, ¿no? Dice eso, no dice nada, dice cuando Él se manifieste. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? En cualquier momento, de repente, ¿sí? Quizás como le pasó a Elías, a Enoc y a todo lo que hemos leído. Entonces dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces no hay ninguna relación con un juicio a la humanidad, sino que es una manifestación de Dios a la iglesia que despierta esperanza, gozo, alegría y expectativa. Bien. Último, Apocalipsis, capítulo 22. Ya me cansé, Gonzalo. Vamos, que ya terminamos. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer 3 versículos, 7, 12 y 20. He aquí, dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo dice? ¿Hay fecha? Que venga pronto, ¿qué implica? Inminencia, en cualquier momento, de repente, ¿sí? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto otra vez y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué despierta eso? Esperanza, ánimo, me tengo que poner las pilas porque yo quiero esa recompensa de parte del Señor. Eso alerta a estar preparados. Versículo 20, el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. No hay forma de relacionar esto con un juicio a la humanidad. Aunque Apocalipsis habla de eso, pareciera que este pasaje, que es una conclusión a la carta, es un despertar a la iglesia. Tiene que ver con una iglesia que anhela la venida del Señor sin relacionarnos con un juicio y sin relacionarnos con señales que anticipan el arrebatamiento. Entonces, estos 7 versículos que hemos leído nos dan a entender que el arrebatamiento será en cualquier momento, de forma inminente, y escuchen esto, con una rapidez, como le pasó a Felipe, como le pasó a Pablo y como le pasó a muchos hombres de Dios. Entonces, que sea algo repentino y algo rápido en milésima y milésima de segundo, ¿qué despierta a nosotros? ¿Miedo? No, una alerta de decir, vamos a buscar al Señor. Con el Señor no se juega. Yo tengo que arrepentirme, volver a Él, ordenar mi vida. ¿Para qué? Para esperar ansiosamente esa esperanza que dicta mi fe. Entonces yo quiero terminar con esto, iglesia. Último versículo. Yo le dije que iba a haber muchos versículos. No solamente habla que va a suceder en cualquier momento, sino que va a suceder en un momento. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52? He aquí os digo un misterio. Yo lo puse ahí ese. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es el arrebatamiento? Un misterio. Vamos a seguir estudiando esa palabra misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Bien, vengan las próximas clases y vamos a estudiar específicamente acerca de esa glorificación. Versículo 52, en un momento. ¿Tiene sentido de inminencia eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. A la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es otra clase, ¿sí? Pero escuchen esta frase, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, ¿sí? Usted cierra el ojo así y después tarda segundo y abre así, no. Es algo instantáneo, ¿sí? Algo de repente. Fíjense lo que dice, quiero terminar con esto, por favor, téngame paciencia ahí. Dice un momento. Es la misma palabra, escuche la palabra en griego de un momento. Es la palabra átomo. Esto se pone interesante, ¿sí? Es la palabra átomo. En física, un átomo de tiempo se utiliza. Ese es el concepto que se utiliza cuando en física hablamos de átomo. Un átomo de tiempo se refiere a la unidad de tiempo más pequeña, ¿sí? La unidad de tiempo más pequeña, que no son los segundos, ya hay un septosegundo, milisegundo, algo así, pero es la unidad más pequeña, un átomo de tiempo. Y eso significa que sucederá en un átomo de tiempo.
El arrebatamiento será en un átomo de tiempo. Va a ser en una milésima de tiempo. Haciendo referencia a la inmediatez del rapto y a la rapidez del rapto. ¿Se entiende? Entonces, esto se asimila claramente con Elías, con Felipe, con Pablo, con Juan, con Enoc. Eso significa en un momento, ¿sí? Y después dice en un abrir y cerrar de ojo. ¿Saben lo que significa esa palabra abrir y cerrar de ojo en griego? ¿Sí? Significa gripe, ¿sí? Gripe o gripe, algo así. Y se refiere, escucha esto, a un espasmo del ojo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué significa? ¿Sí? Y después abrirlo así, no. En un espasmo de ojo. Es como cuando uno se le mete una basurita en el ojo y ¿qué hace el ojo repentinamente? No piensa el ojo, no le manda una señal al cerebro. Ahora tienes que cerrar en unos segundos, prepárate porque tienes que... No, es algo muy rápido. ¿Sí? También se podría decir es un arco reflejo. Es cuando alguien le hace una maga hacia alguien y se asusta y hace así. No yo, otra persona, ¿no? ¿Sí? Pero es cuando alguien hace así enseguida y cierra y abre el ojo de una forma tan rápida que es un arco reflejo. Ese es el sentido que le está dando en este pasaje a lo que es el arrebatamiento, donde vamos a ser trasladados y donde vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojo. Dice acá, hay científicos que estudiaron esto, ¿sí? Científicos de Estados Unidos, ahí dice General Electric, no sé dónde, dice, han medido, escuchen, el parpadeo del ojo y dice que tarda 1 sobre 1100 centésimas de segundo. Ese es el tiempo medible para el abrir y cerrar de ojo que continuamente hacemos. Tarda 1 sobre 1100 centésimas de segundo. ¿Qué significa eso? Será tan rápido que no habrá tiempo para arrepentirnos de último momento. Por eso el Señor nos exhorta a estar preparado, a velar, a estar alerta continuamente. Entonces, estas características no despiertan miedo en nosotros. Estas características nos dicen, tenemos que volver a Dios. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque no va a haber tiempo para arrepentimiento. ¿Escucharon? A ver, algunos dicen, no, yo cuando esté ahí agonizando, ahí me arrepiento y me voy enseguida al cielo. Bueno, está bien, qué sé yo, si te querés arriesgar hasta ahí, pero si el arrebatamiento sucede en uno de estos momentos, no va a haber tiempo para arrepentirse. Y eso que nos lleva a la inminencia del arrebatamiento que nos indican que tenemos que estar preparados. Es decir, en conclusión, la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes en cuerpos glorificados ocurrirá de manera instantánea, en un breve e inmediato instante de tiempo. ¿Y a qué nos lleva esto? Iglesia, volvamos a Dios. Iglesia, tengamos nuestra esperanza y nuestras expectativas latentes cada día, cada segundo, para estar preparados, porque podemos ser la generación, bueno, yo creo eso, ¿no? Que podemos ser la generación que puede experimentar este de repente y esta rapidez del evento del arrebatamiento. Amén. Yo quiero que se levante ahí, vamos a orar en ese sentido, pero yo quiero leerle este versículo. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12. Está en la PPT ahí, dice. Romanos capítulo 13, 11 al 12. Y esto conociendo el tiempo. No está hablando de fecha y hora, sino conociendo las características de lo que es el tiempo, ¿sí? Que es ya hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Despierta. A eso nos lleva la inminencia, a decir, ya es tiempo de despertar. No podemos estar jugando a la religión. No podemos estar jugando a ser iglesia. Despierta, levántate del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué tantos versículos, Gonzalo? ¿Por qué tanta insistencia sobre la inminencia? Porque esto a mí, de acuerdo a Romanos capítulo 13, me despierta el qué. Me tengo que despertar. Tengo que orar. Tengo que buscar. Tengo que arrepentirme. Tengo que arrodillarme. Tengo que clamar. Algo tengo que hacer porque Cristo está cerca. La hora está avanzada y pronto, en un abrir y cerrar de ojo, en un momento o en cualquier momento, Cristo va a intervenir para traer a su iglesia para sí. Entonces, iglesia, Dios nos llama a una vigilancia espiritual. Escuchen esto, Dios nos llama a una vigilancia espiritual. Tenemos que estar siempre preparados, en guardia permanente, esperando su inminente regreso. Cristo viene a buscar a su iglesia. No viene a buscar al que viene a la iglesia. Cristo viene a buscar a su iglesia. Es que yo fui a la iglesia toda la vida, no te garantiza nada. El que estaba al lado de Jesús ahí agonizando, entró enseguida al paraíso. Y nosotros, dice Pedro, que estuvimos remándola en el cristianismo, no hay forma. No se trata de cuánto tiempo vienes a la iglesia. No se trata de cuánto enseñas la palabra, cuánto puedes enseñar del arrebatamiento. No se trata de cuán sabiondo seas en la Biblia. No se trata de cuántos años llevas en la iglesia. Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Qué nos lleva a eso? Señor, prepárame. Espíritu Santo, ayúdame, porque solo no puedo con esto. ¿Alguien se anima a hacer esa oración? Hoy cerramos los ojos, Señor, o si quiere con los ojos abiertos ahí, como quieras, pero oramos, junto con el piano ahí, oramos. Oramos, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, trae un despertar a nuestra vida. Tanto que oramos por avivamiento, por mover de Dios, Espíritu Santo y fuego y todo eso. Trae un despertar a nuestra vida. Despiértanos del sueño. Tú sabes cómo está mi vida, Señor. Y yo sé que no me garantiza nada estar en este altar. No me garantiza nada estar en un ministerio, en un servicio. No me garantiza llevar décadas en la iglesia. Nada de eso me garantiza estar preparado. Lo único que me garantiza estar preparado es que tu Espíritu Santo está obrando continuamente convicción de pecado en mí. Continuamente está soplando sobre el fuego que tú encendiste alguna vez. Ahí con tu mano levantada dile: Señor, de acuerdo a la clase que vimos hoy, yo no tengo miedo porque confío en ti. En nada de esto se turbe, dice, no se turbe nuestro corazón. Lo que vemos en las noticias, lo que está pasando en Israel, fuera de Israel, Señor, nada de eso nos genera miedo porque nuestra esperanza está puesta en ti. Pero a través de esa esperanza, Señor, despiértanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, llénanos de tu fe, llena nuestra vida de tu plenitud. Llévanos a la convicción de pecado. No, Gonzalo, eso fue cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Todos los días de tu vida, las veces que sea necesario, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos lleve al trono de Dios, temblar delante de Él y arrepentirnos por nuestros pecados. Así que si tú eres una de esas personas como yo que necesitan arrepentirse esta noche, dile: Señor, perdóname. Señor, yo recurro a Cristo. Esto no se trata de mis obras, Señor, de mis méritos. Se trata de poner mi fe y mi vida en Cristo para que a través de Cristo yo tenga entrada al trono celestial. Bendito Dios, llegará el día que tú vas a juzgar a la humanidad y tú vas a buscar en cada uno de ellos y no va a estar Cristo ahí. Pero cuando tú veas a tu iglesia, vas a ver a Cristo en nosotros. Y eso será el mérito suficiente para entrar eternamente al cielo.
Iglesia, no estoy hablando de méritos, de obras, de forzarte a ser santo, sino de venir a la cruz de Cristo. De venir a Cristo. Porque cuando vienes a Cristo, ese es el traje necesario, es el carné necesario para entrar al cielo. Bendito Dios, Espíritu Santo, danos una revelación mayor de Cristo. Danos una comprensión mayor de Cristo. Cuando estemos adorando, Señor, al pronunciar ese nombre, que la adoración no puede ser la misma para nosotros. Cuando adoramos, Señor, danos comprensión de la adoración que estamos haciendo. Cuando escuchamos tu palabra, danos comprensión de lo que estamos haciendo. Señor, el momento de congregarnos no es algo liviano. No voy a la iglesia por ir. No, yo vengo a la iglesia porque necesito despertar. Yo vengo a la iglesia porque necesito arrepentirme. Yo vengo a la iglesia porque necesito ser santificado. Yo vengo a la iglesia porque necesito más de ti. Bendito Dios, Espíritu Santo, ven en este tiempo sobre nosotros y prepara una iglesia que esté expectante por la venida de su amado. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Si usted le quiere dar un fuerte aplauso ahí. Amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te honramos, te glorificamos y te bendecimos. Y te decimos como iglesia, ven pronto a buscarnos. Así que el Señor te bendiga. No te pierdas las clases que vienen, porque esto es una introducción. Las clases que vienen están muy buenas. Estoy seguro que el Señor va a seguir hablando a tu vida. Así que no te lo pierdas. Nos vemos. Que el Señor te bendiga.